Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es este. El tema de la ley de Dios. Bueno, vamos a comentar algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero es que la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra. Y esta es una cosa muy curiosa. ¿Por qué Dios eligió escribir su ley en la piedra? Podría haber elegido el papiro, que era donde se escribía. Pero cortarte, dijo a Moisés, 2 tablas de piedra y me refiero, bueno, fue el Señor quien se las dio. La primera fue Dios quien se las dio y luego dijo que Moisés tenía que, después que la rompió, cortarlas él. Entonces, ¿por qué Dios escribió su ley en tablas de piedra? Hay una explicación, digamos, es una explicación, no quiere decir que sea, porque Dios nunca nos ha explicado el por qué, pero como que Dios quería mostrar con esto que su ley sería, digamos, intocable, o sea, en el sentido de que no se podía modificar. Lo segundo, es otro detalle también muy interesante, es que de toda la escritura, el único escrito que Dios no inspiró a los profetas fue la ley. La ley la escribió directamente Dios. Con el dedo. Y eso obedece a un propósito, y es que si Dios lo escribe, nadie puede cuestionarlo. Porque es verdad que lo que Dios se inspira lo escribe el hombre, pues el estilo se puede cuestionar, es decir, quizás la palabra no es la adecuada o quizás lo dijo desde el mensaje es correcto, pero la forma de decirlo a lo mejor no. Pero es que la ley la escribió Dios. Por eso la ley es intocable y para siempre, mientras dure la convicción de pecado que tenemos. Algunos detalles más que son muy interesantes. ¿Por qué Dios escribió en 2 tablas y no en una tabla más grande? Todo en una tabla, sino en 2. Porque en realidad la ley hace referencia a 2 dimensiones diferentes. Una es la relación con Dios y otra es la relación con el prójimo. Otro detalle muy interesante es que cuando vamos a la parte que le corresponde a Dios, pues os dais cuenta que hay 2 mandamientos que son tremendamente largos en relación con los demás mandamientos. Y curiosamente, ¿por qué esos 2 mandamientos son tan largos? Y la explicación que hay es que son los 2 mandamientos que el enemigo intentaría eliminar. Así que para evitar malos entendidos, en lugar de ponerlos escuetos como los demás, Dios los explicó, los justificó y los garantizó. Así que no hay ninguna explicación para decir, no, pero es que esto se puede entender de muchas maneras o no quiere decir en realidad. No, está explicado y justificado el porqué de esos 2 mandamientos. Cuando vamos a la parte del prójimo, es verdad que ya no son tan largos, pero fijaos que de los 6 que tenemos en la parte derecha, el primero y el último son más largos que los demás. ¿Y esto por qué? Porque son la base de la ley en relación con el prójimo. Es decir, si nosotros intentamos cumplir, guardar, obedecer el primero, que sería el quinto, y el 10º, entonces los demás se cumplen. Pero si nosotros dejamos de honrar a padre y a madre, y si nosotros vivimos una vida con codicia, ninguno de los otros mandamientos los guardaremos. Así que el primero, me refiero al quinto, ¿no? Al primero de la derecha, y el último son los que como protegen o limitan o aseguran el cumplimiento del 6º, del 7º, del 8º y del 9º. Perdona un momento, Jesús. Es que pregunta Paulina que si se está grabando esto porque le gustaría compartirlo. Yo no sé, creo que David sí lo graba, ¿no? Sí, David lo graba.
Sí, es que me lo han pedido, el enlace lo pondré mañana en el grupo de WhatsApp. Ay, qué bueno. Supongo Ah, sí, yo lo leí, ¿verdad? Que sí. Paulina te Bueno. habrá oído. Paulina te habrá oído. Bueno, después, otro de los aspectos que es muy interesante es lo que comentamos el sábado en el culto. En realidad, la ley, para ser comprendida, necesita dos códigos. Por un lado está la letra, pero por otro lado está el espíritu. Entonces, cuando la gente solamente se conforma con conocer la letra, el problema es que no entiende la ley. La ley la ve como reglas que te impiden hacer las cosas que te gustan. Pero luego también hay otro gran inconveniente. Cuando uno no entiende bien la ley, cuando la usa mal. Porque finalmente la ley nunca estuvo para acusar, para condenar, para herir, para acusar, no sé, para tratar mal al desobediente. Ese no es el propósito de la ley. Por eso es bueno que cuando uno conoce la letra, uno tenga ese espíritu, que el espíritu de Dios, ¿no? Ese amor, ese cariño, y cuando juntas las dos cosas, entonces empiezas a entender que la ley Dios nos la hizo para mostrar nuestra condición y para ayudarnos a encontrar la solución. Entonces, la ley está ahí porque nos muestra el camino, nos muestra si estamos haciendo bien o haciendo mal, si estamos en el camino correcto. O sea, eso está ahí. Pero nunca deberíamos utilizar la ley para acusar o condenar a la gente, solamente para comprender y conocer la situación que vive la gente y lo malo que es el pecado. Nosotros llevamos, digamos, el espíritu en el sentido de que hay solución a la condición de rebeldía y desobediencia que tenemos todos. Entonces, que la gente desobedece, claro, pues sí, es que todos lo sabemos. Y nuestro mensaje es llevarles la solución a las condiciones que tenemos que vivir de rebeldía, de desobediencia, de debilidad. Así que cuando uno conoce la letra y tiene el espíritu adecuado, uno se da cuenta en realidad lo que es la ley. Pablo, cuando él comprendió todo esto, sabéis que Pablo era un fariseo, los fariseos solamente veían la letra, pero Pablo, después de su conversión, empezó a darse cuenta del espíritu que tiene esta ley. Y por eso él dijo que el mandamiento era santo, justo y bueno. Y si os dais cuenta, esas tres características son los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno, lo mismo que su ley. Así que Dios no es bueno y la ley es mala. No. Dios es bueno y la ley también. Y por eso es bueno tener estos dos códigos claros para ver la gran dimensión que tiene la ley y el bien que es capaz de hacer. Sin ley estaríamos perdidos. La ley es la expresión de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Si no nos diese la ley no podríamos vivir. Así que es simplemente tener en cuenta este otro detalle importantísimo de que la ley no solamente consta de letra, sino que tiene un espíritu y tenemos que aunar las dos cosas para que la ley finalmente nos sitúe y la podamos entender como hay que entenderla. Vamos a ver un poquito 4 momentos de la historia de la humanidad y que tienen que ver con la ley. Fijaos que lo primero es cuándo comienza la ley. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde podemos situar el origen de los 10 mandamientos? Sabéis que dentro de la cristiandad nuestros hermanos evangélicos sitúan el origen de la ley en el Sinaí. Y es verdad que si vas a la Escritura, hasta el Éxodo 20, no aparece por ningún lado la descripción de los 10 mandamientos. Es verdad. Pero, claro, si en realidad la ley comienza con Moisés, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. María, te toca a ti comenzar ya la lectura. Sí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Bueno, aquí fijaos que se nos habla del pecado. ¿Y qué es el pecado? Cuando uno transgrede la ley. Si la ley comienza en el Éxodo con Moisés, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué Adán decimos que pecó? ¿O por qué Caín al matar a su hermano decimos que pecó? Si la ley no existe, no hay pecado. Si la ley se origina en el Sinaí, entonces ¿cuál fue el pecado que cometió Adán o el pecado que cometió Caín? Así que este es el gran dilema. Donde no hay pecado, donde no hay ley, no hay pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Así que si la ley comenzase, se originase en el Éxodo, pues tendríamos un problema a la hora de hablar de cómo entró el pecado en el mundo. Vamos a ver otro texto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, este texto es muy, muy bueno en Romanos, que es donde Pablo hace todo un estudio de la ley, de la salvación, de la redención, todo esto. Fijaos que dice, antes de la ley, es decir, antes de que se diese la ley, ya había pecado en el mundo. ¿Eso qué significa? Que una cosa es que no esté puesta por escrito y otra cosa es que Dios no diese la ley. Nosotros creemos que Dios dio la ley o que la existencia de la ley es antes de la creación de Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva pecaron porque transgredieron la ley. Por eso aquí dice, antes de la ley había pecado, o sea, ya estaba la ley. Entonces, sabéis que durante 2500 años, digamos desde Adán hasta, fijaos, todas las generaciones, bueno, hasta Moisés, que fue el primero que escribió, en realidad todas las leyes, todo el plan, todo lo que Dios inspiró a los profetas y dijo que se escribiese en un libro, un pergamino, todo eso no se ponía por escrito, sino que se vertía de padres a hijos. La memoria era tan perfecta, tan buena, que no se necesitaba escribirlo. Se podía repetir y eran exactos. ¿Qué ocurrió? Que con el paso de los siglos la memoria por el pecado se fue deteriorando. Y entonces empezaron a haber lagunas de memoria. Ya no me acuerdo, pues esto cómo era. Se me ha olvidado. Vale, ya le cerraba María. Bueno, entonces Dios mandó poner por escrito todo lo que ya había dicho desde el principio. Así que Dios adoctrinó a Adán y a Eva, y a Adán y Eva a todos sus hijos, del plan de la salvación, de la ley, del respeto de esto, del otro, todo. Todo lo que nosotros leemos por escrito, no sé si todo exactamente, pero las cosas más importantes, todo ya estaba. Y desde luego la ley, efectivamente, Dios se la transmitió tal y como la tenemos a Adán y Adán a sus hijos. Por eso, antes de la ley, antes de que Dios le diese a Moisés las leyes escritas en tablas de piedra, la ley ya existía porque ya había pecado. Segundo momento, tiene que ver con la venida de Jesús a esta tierra. Porque también lo que dicen nuestros hermanos evangélicos es que Jesús, cuando vino a cumplir la ley. De forma que si Él la cumplió, nosotros estamos eximidos de cumplirla. Es como que la ley ya no es necesaria para nosotros. Era algo judío, Jesús viene, pone una nueva era y finalmente nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la ley y la gracia como dos épocas diferentes en el que nosotros ya estamos diferentes a los judíos. Ya no necesitamos la ley. Bueno, vamos a ver si esto está bien interpretado, porque efectivamente hay un texto que habla de esto. A ver, siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bueno, fijaos que es muy interesante, porque aquí efectivamente Jesús dice que vino a cumplir. Si no tuviésemos lo que viene después, aquí tenemos primero la palabra cumplir. Jesús vino a cumplir. Si no tuviésemos todo lo que viene después, pues a lo mejor cabría la posibilidad de interpretar que la palabra cumplir es como si fuera una deuda, él paga la deuda y nosotros quedamos libres ya de esa deuda. Lo que pasa es que la segunda parte nos enfoca muy bien para interpretar qué quiso decir Jesús con la palabra cumplir. Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Luego, en realidad, Jesús vino a cumplir no para que nosotros quedásemos liberados de la ley, sino vino a cumplir mostrándonos el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Porque mientras dure esta situación de pecado en este mundo, la ley, tal y como está expresada, continuará. Fijaos que eso es lo que dice aquí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no, o sea, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. El cuarto periodo es este, es algo, digamos, como muy decisivo, que es el juicio que Dios hará para salvar a la humanidad. Sabéis que el juicio de Dios en el cielo, nunca se hizo para condenar, porque si fuera para condenar, entonces no se necesitaba juicio, todos estamos condenados. El juicio surge para poder salvar. La pena es que no puede Dios salvar a todos porque no todos han aceptado el plan de la salvación o no todos han aceptado al Salvador. Entonces, todo aquel que haya aceptado al Salvador, en el juicio, ¿qué es lo que ocurre? Que no se les juzga a los creyentes, sino que se juzga a Jesús. Y como Jesús fue perfecto, entonces se le da la sentencia de inocentes, de salvos, no pecadores. Y por eso Jesús, al tomar nuestro lugar y al ser juzgado Él por nosotros, nosotros quedamos libres. ¿Pero por qué no se salvan todos? Porque no todos han aceptado a Jesús como su sustituto. Y entonces el que no haya aceptado a Jesús como su sustituto tendrá que ser juzgado por lo que es Él. ¿Cuál es el criterio que se va a utilizar para juzgar a los que, bueno, no tengan sustitutos? Pues vamos a verlo. David. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Bueno, fijaos que el criterio del juicio es la ley de la libertad. Esto es, Santiago llama a los 10 mandamientos la ley de la libertad, porque el objetivo de la ley es librarnos de las trampas del enemigo. Y este es el criterio del juicio, es la ley. Todo juicio se apoya en la ley y juzga hechos. Entonces, el que no tenga sustitutos se juzgará los hechos de cada persona. Y ahí saldremos mal parados, porque todos pecamos y pecamos muchas veces. Cuando se juzga a Jesús, porque el creyente lo toma como sustituto, como Jesús no pecó, sale victorioso. Así que la ley no podemos decir que con Jesús desaparece, porque si desaparece, ¿cuál es el criterio para juzgar? No tendríamos criterio para juzgar. Sin embargo, Dios dice que en un juicio el criterio es la ley y la ley que se va a utilizar es la ley expresada en 10 mandamientos. Fijaos, en el cielo, antes del pecado, la ley no estaba expresada como nosotros la conocemos ahora, con 10 mandamientos, sino la ley del amor. Y en realidad, como hay dos dimensiones diferentes, la eterna y la no eterna,
Entonces, por eso, digamos, Jesús resumió la ley en amor a Dios y amor al prójimo. Pero en realidad, si os dais cuenta, el resumen de toda la ley es amar. Por eso en el cielo está la ley del amor. Y cuando uno tiene la mente clara, uno entiende muy bien qué significa amor. El problema es que cuando entró el pecado, ¿qué ocurrió? Que ya perdimos la claridad para entender lo que es amar. Y ya empezamos a hacer pues, interpretaciones humanas. Y entonces Dios, para evitar no entender, expresó en 10 mandamientos lo que es el amor. Y esos 10 mandamientos, o esa ley expresada en 10 mandamientos, durará ¿hasta cuándo? Hasta que sea destruido lo que nubla nuestra mente, hasta que sea destruido el pecado. Así que una vez que sea destruido el pecado, la mente será lúcida y ya la ley no será expresada en 10 mandamientos, sino que quedará en un mandamiento: amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Son 2 dimensiones diferentes. Amar a Dios no es lo mismo que amar a la criatura, pero en cierta forma, aunque no es igual, pues el amor, la generosidad, el desprendimiento, la eliminación del egoísmo, del orgullo, se expresa en esas 2 formas diferentes a Dios y al prójimo, pero la fuente es la misma, es el amor. Bueno. Vamos a estudiar el primer mandamiento, a repasar el primer mandamiento. El primer mandamiento, bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Sí. Okay. ¿Yo? Sí, que no lo tengo, no sabía que me tocaba a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, yo cuando era católico, yo a veces cuando leía el mandamiento el primero, yo siempre decía cómo un creyente, un cristiano puede transgredir este mandamiento. Porque yo no me imaginaba que un creyente se pudiese, porque para mí un dios ajeno pues eran los dioses falsos. Así que ¿quién va a adorar al sol, o a la luna, o a Astarte, o a no sé, a Zoroastro? Es que, no sé, yo no entendía. Cuando yo recibí los estudios bíblicos, entonces ahí me explicaron lo que era un dios ajeno. Y fijaos que un dios ajeno es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Es decir, Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Pues todo lo que ocupe ese lugar es un Dios ajeno. Madre mía. Entonces dije, entonces este mandamiento es el que más se transgrede. Porque, fijaos, el dinero, el poder, la familia, no sé, una profesión, la moda, la música. ¿Cuántas cosas pueden ocupar el lugar de Dios? El trabajo, pero muchísimas cosas. Así que entonces yo pasé a decir, ¿cómo se puede transgredir? A decir, qué fácil es transgredir este mandamiento. Sabéis que incluso hasta el propio egoísmo y el egoísmo desarrollado se convierte en orgullo, es un Dios ajeno. Así que cuando yo me pongo por delante de Dios, yo mismo me convierto en un Dios ajeno. Entonces lo que vamos a mirar es lo siguiente. El mandamiento, fijaos lo que dice. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Y esto yo siempre digo, cuando Dios manda algo, lo bueno es preguntarse en realidad qué hay detrás. ¿Por qué Dios me dice que debe ser el primero? Porque Dios no es un Dios caprichoso que te pide cosas que no sirven para nada. No, Dios siempre tiene razones para decirte lo que te dice y siempre es el bien para ti. Lo que nosotros necesitamos es entender qué hay detrás de lo que Dios nos dice, porque eso nos va a ayudar a ser obedientes. La obediencia no es ceder ante un capricho de Dios. La obediencia es darse cuenta que lo que Dios te dice es lo mejor para ti. Y eso pues lo vamos a ver en este mandamiento. Fijaos que hay
3 cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Lo primero es que a lo largo de toda nuestra vida nosotros construimos. Construimos nuestro presente, construimos nuestro futuro, construimos nuestra familia, construimos nuestra profesión, construimos nuestras relaciones, construimos nuestro bagaje, nuestra experiencia, nuestra madurez. ¿Cuántas cosas construimos? Estamos siempre construyendo cosas. ¿Y qué es lo que se necesita? Cuando uno va a construir algo, uno tiene que tomar decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno decide mal, lo que construye no dura. Así que si tú construyes tu matrimonio, tú tienes que elegir bien, tienes que decidir bien. Si decides mal, pues tu matrimonio no va a durar. Si tú eliges o decides escoger una profesión que no va de acorde con tu forma de ser, el problema es que tú te vas a amargar. Si tú decides vivir en un sitio que tiene un clima que no te va, pues finalmente, en fin, si tú decides, si tú construyes algo y lo haces mal, no dura. Así que necesitamos decidir bien, tomar buenas decisiones para construir lo que queramos y que sea duradero. ¿Cómo se consigue eso? Pues es muy fácil. Tenemos que hablar de las escalas de valores. ¿Qué es la escala de valores? En la vida nosotros tenemos que confluir con muchas cosas. Trabajo, amigos, familia, cónyuge, hijos, ocio, diversiones, no sé, ¿cuántas cosas tienes tú en tu vida? Tu casa, tu coche, hay muchísimas cosas. Cada cosa tiene su valor. Entonces, la clave a la hora de decidir es que cada cosa tenga el valor ordenado, de forma que arriba esté lo más importante y abajo esté lo menos importante. Cuando tú desordenas esos valores y pones arriba lo que tendría que estar abajo, ¿qué ocurre? Que a la hora de elegir eliges mal. Imagínate que tienes que elegir entre tus hijos y tu trabajo. Tú necesitas saber qué vale más. Porque cuando tú sabes lo que vale más, tú eliges bien. Ahora, si tú crees que vale más lo que vale menos, elegirás mal. Claro, es muy difícil. Sabéis que hay cosas que a lo mejor es muy claro decir, no, esto vale más que lo otro, pero hay otras cosas que están como, pues no lo sé, no sé qué vale más. Entonces, ¿quién me puede ayudar a dar el valor que tiene cada cosa? Y cuando entran en competencia, que yo sepa con claridad qué es lo más valioso. Aquí entra el primer mandamiento. El primer mandamiento te dice, Dios nos habla, dice, si tú me pones en primer lugar, yo te voy a ayudar a ordenar todos los elementos que están en tu vida en orden, dándole el valor que le corresponde a cada uno. De forma que cuando tú tengas que decidir o elegir, elegirás bien. Así que fijaos qué importante es que Dios esté el primero en tu vida, porque Él te va a ayudar a hacer una escala de valores equilibrada, como tiene que ser. En el momento en el que Dios no ocupa el primer lugar, los valores, ¿de qué van a depender? De los gustos, de las apetencias, de las debilidades, pero no del valor real. Por eso, muchas veces, cuando no le pedimos a Dios que dirija nuestra vida y nosotros decidimos libremente lo que nos apetece, elegimos mal y las cosas salen mal. Así que esta es la primera cosa que nos habla el primer mandamiento. Pon a Dios en primer lugar para que Él te ayude a esa escala de valores, esas cosas que tú tienes que interactuar en la vida, tengan el valor adecuado para que cuando tengas que elegir entre 2 o entre 3 cosas, siempre elijas bien. Segundo motivo en el que interviene el primer mandamiento. Todo ser humano necesita tener la sensación de que es útil, de que no está aquí en la vida para nada, sino no, yo tengo algo. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos ayuda
a crecer, a desarrollarnos y a prosperar como personas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la sensación de que estamos aquí para algo. Somos útiles. Estamos para cumplir alguna misión. Y entonces nos sentimos bien. Esto es muy importante porque cuando Dios no dirige tu vida, ¿qué ocurre con tu vida? Que empieza a perder el sentido. Y finalmente tienes la sensación de que tú estás aquí para nada. Y eso te hace sentirte mal. Así que si Dios está el primero en tu vida, Él te ayudará a crecer, a desarrollarte como persona y a hacer grandes cosas en tu vida para que cuando te mires te sientas bien y agradecido por la ayuda que Dios te ha brindado. Tercer motivo. Hay dos formas de vivir la vida. Sonriendo o estando amargado. Fijaos que en la vida no siempre podremos reír. Hay momentos de tristeza y a lo mejor tenemos que poner esta cara. Pero yo no me estoy refiriendo a aquellos momentos puntuales en los que estás preocupado, preocupada, estás, no sé, te encuentras mal. No. Yo no estoy hablando de momentos puntuales. Yo estoy hablando de vivir la vida. ¿Cuál es la pauta general que tú tienes mientras vives? Lo normal es sonreír o lo normal es estar triste y apesadumbrado. ¿Sabéis que uno no puede vivir de esta manera? No puedes vivir angustiado. No puedes vivir siempre como el peso de qué, pues del pecado, de la debilidad, de que no sirvo, de que no puedes vivir así. Porque la tristeza mina tus defensas, estropea tu salud y finalmente no vives, sobrevives o malvives. ¿Qué es lo que necesitamos para poder vivir alegría? Por eso se dice, la sonrisa es la expresión de satisfacción. Pero repito, no me estoy refiriendo a reír en una fiesta. No, me estoy refiriendo a la pauta general de tu vida. ¿Sabes que para poder reír necesitas paz en el corazón? Así que cuando una persona ríe, pero ríe de forma natural, es porque se siente en paz. Así que primero Dios pone la paz en tu corazón y la expresión de esa paz es la sonrisa. ¿Cómo se consigue eso? Poniendo a Dios en primer lugar. Porque Dios se va a encargar de ¿qué? De ayudarte, de perdonarte, de animarte, de sostenerte. Es decir, gracias a esa labor que hace Dios, tú puedes sonreír. Si no, es normal que estés amargado, que estés con muchos problemas. Así que por eso, ¿cuál es la clave para poder estar así? Dios. Si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, Él te ayudará a que puedas tener una vida de paz, de sosiego y de confianza. Así que fijaos, si ponemos a Dios en primer lugar, construiremos bien y será duradero lo que hagamos. Tendremos la sensación de que somos útiles, estamos para algo y nos sentiremos bien y viviremos la vida con una sonrisa, confiados en que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Ya veis qué bonito el primer mandamiento? Cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, el por qué Dios nos lo dice, la cantidad de cosas que se abren en nuestra vida y que nos permitirán disfrutar de esa vida. Muy bien, terminamos. Próximo día estudiaremos el segundo mandamiento. Preguntas, dudas o comentarios. Ya sabéis, las aportaciones tan buenas que hacéis. Quería aclararle a Paulina, supongo que además lo ha preguntado en el WhatsApp, que la grabación de este estudio, Pau, se va a colgar en el grupo. David la va a colgar en el grupo, el enlace, para que se pueda ver. Muy bien, Eli, te saludamos. Hola, Elizabeth, ¿qué tal? No sé si Paulina me ha oído. Bueno, supongo.
¿Qué tal, Elizabeth? Estabas en un curso, creo, ¿no? Tienes el micrófono cerrado. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, Hola, justamente Elida. hoy ha Hola. coincidido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy ha coincidido, bueno, nos ha cambiado la clase. Normalmente suele ser el miércoles, pero hoy no sé por qué lo han puesto el martes. Y bueno, estoy estudiando medicina estética. Me apasiona el mundo de la dermatología, la piel, etcétera. Llevo ya mucho tiempo digamos, en este sector y bueno, sigo formándome y demás. Así que, pues bueno, bien por un lado, pero por otro, pues un poco angustiada porque no he podido conectarme con vosotros, en que sea última hora, Sí. acabo de terminar. Yo creo que la de la clase sabía que nos reuníamos el martes y ha dicho, vamos a poner la Esa ha clase dicho, el te martes. voy a poner a prueba, Jesús, o para allá Pero, o para acá. Elizabeth, pero ya has oído el estudio, supongo que habrás llegado. Y Sí, aquí, aunque pase eso, lo importante es sonreír como tú lo estás haciendo. he llegado a la última parte Cuando y ocurra bueno, eso, sí, hay que sonreír hay para que que los sonreír. huesos estén flexibles, porque si no los huesos se Y arrugan. estirados, y estirados. Estirados, eso es. Hay Lo que dar dice Salomón en gracias. Proverbios, ¿eh? Lo dice Salomón en Proverbios, que la Sí, alegría, los huesos los mantiene bien, están muy bien mantenidos, pero que la tristeza los seca. sí, O sea así que está dentro de la palabra de Dios, y es verdad, además. Así es, hay que dar gracias todos los días e intentar, a pesar de la adversidad y los problemas y todo, poner buena cara y dar gracias, por muy difícil que sea la situación o la circunstancia. Todo es transitorio y pasajero en la vida. Nada Sí. permanece para siempre, ¿eh? Muy bien, pues venga, pasamos ya a comentarios o aclaraciones o lo que queráis. Si hay algún comentario, a lo mejor no hay ninguno. Y bueno, pues terminamos. Hola, Bueno, buenas, perdonar la tardanza. Hola Julia, muy buena. Perdona que no me levante, porque estoy sentado en un sillón en que me Hola, pongo Julia. bastante a gusto, Julia, y me cuesta levantarme, ¿eh? Pero de todas Me maneras estoy alegro. como si me hubiera levantado igual. Buenas tardes a todos. Aún Buenas estoy tardes. por fuera, pero bueno, me he conectado para escucharos un rato. Buenas Aunque he tardes, oído de que ya Julia. terminó todo. Te vemos muy oculta hoy, ¿eh? Va por la ¿Tú por calle, qué ya me lo ha quieres dicho. ver? Pero mira, me pillas caminando en el centro. Ah, muy bien, estupendo. No Que te aún no preocupes. llego a casa. Ah, claro, muy bien, muy bien. Me queda un cuartito de hora. Pues está bien eso de andar así. Está bien. Yo lo tengo en conjunto. Ando y sonrío. Sí que sí. Muy Sí que bien, sí. muy bien, Julia. Venga. Y todo Eso es este, pero estoy al loro. una consulta. Esta clase se va a colgar en el grupo, pero a partir de ahora, ¿se van a colgar todas las clases o es algo puntual? El amigo David las cuelga, están colgadas David todas. cuelga, ¿no? Vale, Sí, ya sí. entraré para mirar. Vale, vale. Lo que pasa es que no están todas, están solo desde que empecé a ir yo. Ah, Eso, ok. eso O es, sea, claro. más o menos desde febrero, me parece. bueno. Sí, y hay Bastante unas cuantas contenido. muy interesantes. Sí, sí. Lo miraré. Doctor, yo tengo varios comentarios. Venga, Gonzalo. Bueno, cuando uno lee la historia secular, prácticamente con los sumerios, antes del imperio persa o los asirios, prácticamente todos los registros se llevaban en piedra, y especialmente los contratos o los acuerdos que se hacían. Y básicamente mientras la piedra se mantuviera intacta, se mantenía vigente el acuerdo o el pacto. Y lógicamente cuando ya se honraba ese pacto, o sea, se cumplía cada una de las partes o se vencía el término y se hacía un nuevo contrato, ambas partes convenían en romper la piedra. Y al romper la piedra, básicamente ya no tenía validez para nadie
ese contrato. Pero lo curioso es que el siguiente contrato que se hacía también en piedra se sellaban con el sacrificio de un animal. Entonces ellos, los dos que hacían el contrato, sacrificaban al animal, lo mataban y se lo comían. Como haciendo ver una reflexión de que si tú fallas el contrato, yo te voy a hacer lo que te hago, lo que le hacemos al animal, ¿no? La segunda cosa es que siempre me ha llamado la atención el por qué Dios, no, hay un silencio en cuanto a la actitud de Moisés al romper la piedra, al bajar del monte Horeb y ver aquel espectáculo del becerro, ¿no? Entonces, el Señor le dice a Moisés que él labre unas piedras. Pero lo interesante de esto es que si yo agarro un par de piedras o rocas y corto unas piezas para hacer unas tablas, eso me va a llevar un buen tiempo, ¿eh? Y no solamente buen tiempo, sino que dejarla en las mismas condiciones en que el Señor se la entregó a Moisés. Y a veces yo pienso que este ejemplo nos lo da el Señor para que nosotros, todo lo que hagamos con nuestras manos, el Señor escriba en ella su ley. Es decir, que todo lo que yo haga, todo lo que yo produzca, todo lo que yo haga con mis manos, desde un pensamiento hasta una obra, tenga grabada la ley. O sea, que yo tenga pendiente la ley en todas las cosas que yo haga. Eso es lo que yo pienso y es lo que trato de hacer, ¿no? La otra cosa es que de varias fuentes he leído, es una aproximación, no hay ninguna prueba, pero aparentemente hubo alguien que escribió en el Talmud judío de que dentro del arca del pacto estaban las dos tablas, o sea, las 4 tablas, las que estaban rotas y las nuevas que hizo Moisés. No hay ninguna prueba, no hay ningún escrito que lo afirme ni que lo desmienta, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué habrá hecho Moisés con las que se rompieron? Y básicamente, si vemos el orden de importancia, las que labró Dios y las que escribió Dios tendrían más importancia que las que hizo Moisés. Pero la referencia se hace a la segunda. Es como diciéndole Dios al ser humano que yo soy importante, la ley es importante, pero lo importante de aquí es que lo que tú hagas tenga presente la ley. Eso es lo que pienso yo personalmente. El otro punto es, acordémonos de la ley de amor que estaba en el cielo, pero Satanás es juzgado por esa ley. O sea, él pecó y todo el proceso que conocemos, él es echado del cielo. Pero en el momento en que Dios crea a la tierra y crea a Adán y Eva, él en todo lo que hace ya está inmersa a los 10 mandamientos. Porque el hecho de que les digan de ese árbol no comerás, prácticamente si el Señor dice yo soy tu Dios y ese árbol, no debes comer de ese árbol, primero que no debes poner ese árbol por encima de mí, de lo que yo te diga, primer mandamiento. El segundo mandamiento con respecto al tema de las imágenes, cuando ella le hace caso a Dios, a la serpiente, está poniendo la serpiente en lugar de Dios. El utilizar el nombre de Dios en vano, prácticamente cuando Eva, el Señor le dice, comerás de todo fruto, de todo árbol, menos de aquel no comerás. Entonces ella agregó
el Señor dijo que no lo miremos, que no lo toquemos, que no lo olamos, que no... O sea, le agregó cosas al Señor, ¿no? Entonces utilizó su nombre en vano, o sea, le agregó cosas a Dios y le dijo cosas a Dios que no dijo. Al obedecer a Satanás o seguir lo que estaba diciendo Satanás, prácticamente deshonra al Padre, que es el creador. Y por supuesto de ahí vienen los otros, no codiciar, porque la misma palabra lo dice, que ella vio el árbol con codicia, lo codició, mató, porque con ese acto muere ella y muere Adán y toda la descendencia. Mintió porque dijo cosas que Dios no dijo. Cometió adulterio porque prefirió a Satanás que al mismo Dios, ¿no? Entonces yo pienso que ese es un razonamiento que yo hago y yo pienso que eso es lo que le planteó el Señor a Adán y Eva para hacerles ver la magnitud del pecado, porque fueron prácticamente todos, o sea, incumplieron los 10, no 1 ni 2, sino los 10, ¿no? Y lo otro es que, el otro punto es que acordémonos cuando José estaba acosado por la esposa de Putifar, él dice, yo no puedo cometer este pecado contra Dios y contra el cielo. Pero acordémonos que estamos hablando casi 400 años antes de que la ley fuera dada a Moisés. Entonces, ese conocimiento de que hay algo que yo tengo que respetar para poder categorizar mis acciones contra Dios o contra el hombre, ya estaba inmerso en esa tradición oral, como usted dice, ¿no? Déjame ver qué más puse por aquí. Ok. Y lo último, que se lo iba a comentar el sábado, pero no logré verlo. Muchas veces los abogados, los juristas y los jueces, sobre todo los jueces de las Cortes Supremas, ellos siempre hablan de dos cosas, que es lo que dice la ley y el espíritu de la ley, pero ellos no dicen el espíritu de la ley como tal, sino el espíritu del legislador, que es una derivación de lo que quería el que diseñó la ley en ese momento, o lo que pensaban los juristas, porque cuando hablamos en el Congreso, las leyes las propone alguno de los senadores o diputados y lógicamente se somete a aprobación, y una de las cosas que priva ahí es el espíritu de la ley. Entonces, el espíritu de la ley tiene un fundamento. Eso es lo poquito que yo he estudiado de derecho, ¿no? Tiene un fundamento muy similar al que tiene Dios, al que tuvo al hacer la ley, que es un concepto de la vida, el respeto a la vida, o sea, que toda ley que afecte la vida o la integridad física de las personas no es conveniente, o aquella ley que de alguna manera afecta la parte espiritual, la parte religiosa, la parte moral, tampoco es conveniente. Pero cada día vemos que con las distorsiones que están pasando en el mundo, ese espíritu como que se está perdiendo y prácticamente todo pasa al tema de las conveniencias. Entonces estamos en una época de una ética convencional, o sea, la ética que yo aplico es la que me conviene. Entonces, la conveniencia es lo que está privando y ya muchas veces ya el espíritu inicial formalmente de las leyes, que a pesar de que la base viene de Roma, de la legislación romana, básicamente todo eso se ha perdido, ¿no? Entonces, y yo pienso que eso es parte de lo que el demonio siempre ha pretendido, porque en nuestra capacidad humana de poder interpretar las leyes, siempre consideramos la ley de Dios como si fuera una ley humana. O sea, que es fácil de saltar, es fácil de doblar, como dicen algunos abogados, yo doblo la ley al punto de que esté un poquito antes de quebrarse.
Y muchas veces las leyes son hechas con brechas, con algunas fisuras para que prácticamente quede mucho a nivel de interpretación. Y yo creo que ese sentimiento humano de interpretación de las leyes humanas para poder violarla, o sea, para poder incumplirla sin dejar de cumplir la ley. Entonces, eso es lo que se ha transmitido y por supuesto, cuando vemos el tema de los 10 mandamientos, la gente está tratando de, la conozco, la domino, pero la cumplo a mi conveniencia. Entonces, eso es lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante, lo que has dicho, todo lo que has dicho. Dale, pues nada. ¿Algún comentario más? Alejandro. Gracias. Hay algo muy importante y es que Dios desde el principio quiso tratar con el hombre de una manera, con una confianza que el hombre pudiera valorar esa intimidad y esa conexión espiritual de Dios del hombre en obediencia con Dios. El Señor nuestro Padre Dios se ve en la obligación de ponerle reglas al hombre para que el hombre pueda andar y obedecer en sus estatutos. Hay algo muy importante que tengo aquí en Proverbios 3, en el versículo 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando nosotros valoramos, cuando nosotros honramos y respetamos la ley de Dios, tenemos beneficio en nuestras vidas. Pero otra cosa importante es que juega el corazón un papel muy importante. Nuestro corazón debemos nosotros provocar disposición. Hay otro texto que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero cuando nosotros hacemos el esfuerzo de llevar una vida en respeto, en obediencia, en someternos a la ley de Dios, tenemos grandes beneficios. Beneficios que están en la palabra de Dios, que si lo cumplimos, igualmente, quizás no es el tema, pero beneficio comparándolo cuando diezmamos, cuando obedecemos a Dios con el diezmo. Hay algo que Dios nos reta, es decir, dice: obedéceme, que yo te daré, te bendeciré de una manera abundante, como no lo estamos esperando. Florecerán cosas que quizás estaban durmiendo y se te entregarán, y tus graneros rebosarán. Cuando vivimos una vida en obediencia bajo la ley de Dios, obedecer a Dios, obedecer la ley de Dios es ventaja para el creyente, es ventaja para el cristiano, pero muchas veces dejamos que nuestro corazón, que quizás se desvíe, y tenemos que tener un espíritu dispuesto, disponible, fortalecer nuestro espíritu día a día, no semanal ni mensualmente, día a día. Es un compromiso, es un reto que tenemos que hacernos. Yo recuerdo, yo tuve momentos de mucha fragilidad y de no tener una vida fervorosa cristiana. Tuve momentos de flaquezas, de grandes flaquezas, pero también he experimentado la fortaleza de poner mis pies en la roca. He tenido experiencias hermosas como la que he estado teniendo prácticamente últimamente, ¿cómo podría decir? Estos últimos años de mi vida, en el sentido de que he tenido experiencia de madurez y regocijo espiritual, de yo valorar y ver qué es lo que es la ley de Dios en mi vida. ¿Qué beneficio tengo yo si obedezco?
Ahora hay algo importante que es el libre albedrío. Yo decido obedecer la ley de Dios o rechazar la ley de Dios. Yo decido las consecuencias, depende de la decisión que yo tome. Si yo honro a Dios, si yo honro la ley de Dios, grandes beneficios vienen a mi vida, tanto espiritual, físicamente, económicamente. De todas formas, Dios tiene promesas para cumplirla con su pueblo. Pero muchas veces nosotros, por nuestro libre albedrío, por la dureza de nuestro corazón, hacemos caso omiso o no valoramos quizá en el nivel, en la escala espiritual que tenemos que valorar la ley de Dios. Pero cuando hacemos eso, yo soy un ejemplo de ese experimento. Yo soy un ejemplo de esa transformación cuando uno toma la decisión de obedecer a Dios, de honrar y valorar y someterse a la ley de Dios. Porque la ley de Dios es buena, es grata, es dulce a nuestro paladar, pero triste es y lágrimas gruesas que salen de nuestros ojos cuando no obedecemos la ley de Dios o cuando no andamos bajo la cubierta de la ley de Dios en nuestra vida. Muy bien, gracias Alejandro. José Miguel. Sí, hay en el texto, hay un texto en el versículo que lo acabamos de leer, que habla de la ley de la libertad, la ley de libertad. Y yo creo que ahí está perfectamente definido cuál es el significado y el objetivo de esa ley. Y es la libertad del ser humano. Al contrario de lo que muchas personas piensan y definen a la ley de Dios como algo que lo que hace es constreñirles, que les sujeta, que no les deja vivir. Es todo lo contrario. Es la ley que nos proporciona la verdadera y auténtica libertad. Porque siguiendo esa ley o tratando de seguir esa ley, tratando, porque nunca la vamos a cumplir totalmente, vamos a ser libres. En contra de lo que se piensa, en contrario, es la ley que nos va a dar libertad, porque vamos a pasar por esta vida, cuando tratamos de cumplirla, de la mejor forma posible que vamos a poder pasar y que Dios nos va a proporcionar. Porque siguiendo esa ley, siguiendo esos caminos, es como yo no voy a tropezar, como no voy a caer en circunstancias que lo que van a hacer es complicar mi vida, van a amargar mi vida y va a haber hechos determinados que no me van a dar para nada la felicidad. Van a contribuir a esa cara que está ceñuda, como hemos visto antes, y que está triste, ¿no? Sin embargo, no sé, cuando tratamos de seguir la ley de nuestro Dios, lo que podemos encontrar es felicidad, podemos encontrar alegría, y esa alegría efectivamente que va a refrigerar nuestros huesos. O sea que es una ley de libertad, con la eficacia y que Dios nos proporciona para que pasemos por este mundo de la mejor forma posible, para que nos equivoquemos lo menos posible, para que suframos lo menos posible. Y ese es el significado de la ley de Dios. Bien. Saludamos a Emilio, que va en el metro. Emilio, si va con su mascarilla. Nos alegramos mucho, Emilio. Sí que sí. ¿Algún comentario más? Muy bien, pues pasamos a las oraciones. A todas las que voy a leer, que estamos orando, en realidad añadimos el trabajo de Paulina, porque se ve que por restricción de la empresa, finalmente prescinden de la mayor parte de los trabajadores y ella se quedará sin trabajo. Así que esto es lo que vamos a añadir. Comento un poquito todo lo que tenemos aquí como motivo de oración. Y luego, pues si quieres, Gonzalo, yo como voy a leer todos los motivos, luego ya no tienes que decir, sino como un paquete que presentamos al Señor para que... Okay. Oramos por Elizabeth Ramírez. Ella me dijo que no podía venir porque tenían que ir con su hija al médico. Pero tranquila, oramos por ti.
Luego por Ruth Chávez, por Susana y por Ángel Vega. Estas son personas con cáncer. Luego por Rosa y por José Miguel. El tema de Eva parece que, bueno, de la intervención del pie parece que va en buenas manos, aunque ha habido así algún problemilla, pero va un poquito en buenas manos, ¿no, José Miguel? Eso parece exactamente. Confiemos en Dios. Entonces, luego también oramos por Iris. Luego por Elizabeth González. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo va lo de las tiroides y todo eso? ¿Qué tal vas? Pues bueno, voy tirando, todavía no está regulada al 100%. Me dosificaron, bueno, me pusieron un tratamiento muy cortito, ¿no? Muy poquitos miligramos y bueno, todavía voy rankeando, todavía no estoy al 100%. Vale, pues seguimos orando por ti. Gracias. También teníamos aquí por Abel, tumor en la boca. Sí, mi hermano ya le intervinieron la semana, bueno, hace 18 días aproximadamente. Gracias a Dios la operación ha ido muy bien. Y bueno, pues estamos un poquito a la espera de ver un poco, a ver qué dicen los médicos para ver ¿no? Sí, resultados. Claro. Pero ha ido muy bien. Bueno, oye, Alejandro, luego el tío Camarena me dijiste que había fallecido. Ha fallecido. Sí, el tío Camarena tuvo complicaciones y murió. Vale, entonces le quitamos de aquí, ¿no? Perdón, pastor. Quiero manifestarle a todos y a usted y a todo el grupo que toda la familia estaba consciente de las oraciones, que toda la familia estaba consciente y muy agradecida de todas las oraciones que se hicieron para él, para que Dios tuviese misericordia de él, y que la familia está muy agradecida con todos ustedes y con la iglesia. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues lo quito entre aquí. Luego estamos también orando por la mamá de Carol. Luego por Consuelo y su familia. Me imagino que Consuelo no la tenemos por aquí, ¿no? Pero bueno, salió bien de la operación, esperemos que siga bien. También nos pidió orar por sus hijos, Víctor y Cristina, por la vida espiritual de ellos. Luego también Pili propuso orar por su hijo, por su hija, por Pablo y por Lorena, y también creo que por Adelaida. Eso tengo que apuntarla, pero no sé si Adelaida era propuesta por Pili. Luego Julia, trabajo estable, y por su mamá. Luego por José Palacios, que tenía COVID. No sé, Julia, ¿cómo está el asunto este? ¿José Palacios ya ha superado el COVID? Pues en principio el tema del trabajo va bien. Este mes han habido más cositas y respecto a mi madre, bien. De momento todo bien, estable en esa parte, pero a ver, como son trabajos temporales y, ¿sabes? Por sustituciones, esta semana la tengo cubierta, pero ya veremos la que viene. Y también quería, bueno, lo he escrito en chat para que no ¿me escucháis? Sí. Sí. Ah, vale. Es que también quería orar por favor, que orásemos por el padre de un amigo que tuvo un accidente en la moto y se ha roto 2 costillas. Y gracias a eso le han podido detectar que tiene cáncer, porque él se ha hecho todas las pruebas y dice que nunca le habían detectado nada. Y le hicieron un tag o algo, un tag o resonancia, algo que se ve todo. Y le han detectado que tiene cáncer y están pues con los ánimos bajos, no, lo siguiente. Y me gustaría que orásemos por ellos, por favor. Ellos no son de la iglesia, pero su hijo sí. El hijo de ellos Costera. sí. Vale, José Costera pues se llama. Gracias. Le pongo aquí. Vale. Bueno, Juanita también pedía para hablar por Sara. Sí, si queréis apuntarme a mí también, pues, aunque in extremis. ¿Pero qué te tenemos que apuntar a ti? Con mi lote misionero, mis hermanos. Sí, pero eso estás aquí apuntado. Sí es posible.
Eso estás aquí apuntado. Gracias. Ahora lo leeremos. Bueno, hemos dicho Juanita que propuso orar por Sara y también por Alberta. Después por Juan Pablo, Conchita y el pastor Calonge. Gonzalo los propuso y Gonzalo también orar por su trabajo, por una compañera de trabajo, por su hijo, que tiene epilepsia, o sea, era por la compañera de trabajo, su hijo, ¿no? El hijo de la compañera de trabajo. El grupo de estudios bíblicos y el tema del edema macular. Sí, mañana tengo cita con el oftalmólogo, a ver cómo vamos. ¿Cómo estás, Esther, Jesús? Esther va mejor. Esther todavía no, la visión la tiene, eso no se lo han dejado bien, pero vamos, porque eso es una cuestión de ajustarlo, no sé qué, así que, claro. Pero vamos, ella en principio ya hoy ha ido a trabajar y tal, bueno, en principio está mejor. Gracias. Qué bueno. Bueno, Emilio, aquí tengo a Emilio, por el tema de Lorena y su misión en las cárceles, el lote misionero, Anita y Franco, equipo solidario. Alejandro, el tema del sábado, o sea que tendrá ahora empezar a trabajar, pues ahora tendrá que buscar el compañero o la compañera que le sustituya los sábados. Rachel, su habitación. María Extensión, por Luis Miguel, su hijo, con el tema de la herida de la pierna. No sé cómo va eso.